Mis amigos, bienvenidos al podcast. El día de hoy no me lo van a creer, todavía tengo compañeros de colegio que están con vida. Como no hemos llegado a esa edad. Y quiero presentar el día de hoy en el podcast al doctor, le decimos de cariño, Ramos Hines, desde que estamos en el colegio. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. Realmente es un placer estar acá. Impresionante cómo el tiempo pasó y estaba con mis hijos el otro día en el supermercado y yo creo que no estaba mi esposa, no lo recuerdo. Y le digo, hijos, ese señor que está ahí fue compañero mío de colegio. ¿Todavía está? Sí, fue mi compañero de colegio y siempre tuvo las cualidades o características de ser muy estudioso. Siempre era del top 3 de la clase, me acuerdo yo. Y hoy verlo ejercer como médico es un privilegio. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Igual, o sea, yo siempre recuerdo de que éramos compañeros en el kinder. Correcto. Y para mí era una memoria súper clara, pero yo pensé que no te acordabas. ¿Cómo no? Eso. Totalmente. Siempre hubo 2, 3 destacados. Y a mí la vida no me trató tan bien, doctor, en el sentido que pasamos 8 instituciones diferentes para podernos graduar. ¿Cuándo nace su amor por la medicina? Fíjate que lo tengo también bien claro en mi memoria. En el Canal 4 pasaban unos programas que eran de Pan American Life. Y se llamaban Soy el corazón de Juan, Soy el hígado de Juan, soy los pulmones de Juan. Drugs, decía la publicidad. Entonces, en esos programas, empezando a ver cómo funcionaba el cuerpo, sí, y lo maravilloso que realmente la máquina del ser humano, me despertó ese amor por las ciencias naturales, por el organismo y todo esto. Y luego, pues más adelante, eso me llevó a estudiar medicina. ¿Lo hizo en El Salvador? Mi estudio de medicina, sí. Hice la carrera completa en la Universidad Evangélica. Arriba la Evangélica. Y mire, si hemos salido buenos. Yo salí de la Evangélica. Yo he visto Sí. que, mire, al doctor Alaví le dieron un doctor honoris causa. Al doctor Hines lo tienen una gran foto en la entrada de la facultad de medicina. Y a nosotros de este rubro... No, la Evangélica en ese tiempo era muy, muy buena. Claro. Yo no sé cómo está hoy, pero... No sé cómo estará hoy, pero en ese tiempo sí. O sea, de la gente que estaba, por ejemplo, de jefaturas, direcciones y gente, pues, en puestos importantes y de renombre, eran graduados de la Evangélica. Debo de preguntar, he notado acá en toda su preparación que han dado por Francia, han dado por esto, soy miembro de la asociación de todos lados. Eso te iba a contar, de que cuando terminé la carrera de medicina, la especialización de cirugía y laparoscopía la hice igual aquí, con el apoyo de la Universidad Evangélica. Correcto. En el Hospital Sacamil. Okay. Pero también he ido a hacer cursos afuera en la ciudad de Haifa, en Israel. ¡Hombre! De atención y organización de sistemas de atención de trauma. Y eso que allá bastante... Sí, o sea, Israel es buenísimo para ese tema de la logística, de cómo atender eventos de múltiples víctimas, que esa es la especialización que fui a sacar ahí. ¿Qué tiempo se tomó eso? Eso fue como 1 mes y medio. Okay. ¿Y qué tal la cultura, el choque cultural al llegar allá? Desde el Shabbat hasta... Sí, es que eso es lo interesante, porque uno está acostumbrado a que el viernes al mediodía ya viene la cosa de bajada y trabaja. Espérese, hágala bien. Viene la cosa de bajada. Viene a trabajar hasta el lunes otra vez. Ajá. Y para el lunes el domingo. Mientras que en Israel uno trabaja hasta la caída del sol del viernes. Correcto. ¿Verdad? Luego de la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado es cuando uno no hace absolutamente nada. Pero ya el domingo ya otra vez es día de trabajo. Y lo curioso es que están los cristianos, los hermanos musulmanes y los judíos. Y uno tiene el musulmán el viernes, el judío el sábado y el cristiano el domingo. O sea que una semana ya no tiene los 7 días, ¿verdad? Sí, tiene 4. Como yo estaba en el régimen de estudio, bajo el judío, entonces yo sí, el domingo estaba trabajando otra vez. Y el Shabbat se vivía. Y se vivía. Se partía pan y todo el rollo. Toda la cosa. Y bueno, es interesante porque en los edificios, por ejemplo, yo entraba en los ascensores y los ascensores en automático, porque ni siquiera puede... el trabajo de tocar el botón, o sea, de ahí de verdad que no se hace nada. A mí me encanta, ¿en qué sentido? Que si somos católicos, si somos cristianos, o en el caso de ellos, ¿verdad? Practicantes de su fe, como ellos respetan hasta el día de hoy por guardar sus tradiciones. Correcto. Siento que hemos perdido mucho de eso nosotros. Bueno, otra de las cosas que cuando fui a comer pizza, no hay pizzas con carne no hay pepperoni. porque no se puede mezclar los productos lácteos con los productos de carne. Entonces,
Esa es otra cosa como extraña, ¿ve? En aquel entonces, ¿era un hombre ya de familia o era soltero? Estaba soltero todavía. Ok, o sea que disfrutó otro tipo de vida. En el Pues, sentido que no había esa responsabilidad, que mi familia, que whatever. no, pues ni tanto, o sea, porque como solamente queda un día de descanso y en ese día de descanso no había nada que hacer, entonces fue realmente puro trabajo, trabajo, trabajo. Su especialización entonces fue ahí de... Ahí fue de organización de sistemas para atención de trauma o de atención de catástrofes. Y luego vi algo más en su hoja de vida, Francia. Sí, estuve también en Francia haciendo videolaparoscopía avanzada. A mí me llama la atención porque este proceso que yo desconozco, que es el cual quiero averiguar, es muy recomendable para muchos padecimientos y enfermedades. Correcto. Menos invasivo. Es la ventaja de la videolaparoscopía es que Videolaparoscopía. es mucho menos invasivo y por lo tanto la recuperación es más rápida, el dolor es menos y los pacientes entre el cuarto y el quinto día ya están haciendo otra vez su vida completamente normal. Doctor, dijo, el dolor es menos. Sí. Hablemos de rangos, de una intervención. ¿Cuál podemos discutir? Que dolía mucho y con el videolaparoscopía duele menos. Las colecistectomías, por ejemplo, Santo que es Dios, una cosa tan no lo puedo frecuente. decir. ¿Cómo se llama eso? Colecistectomías. ¿Y qué es Es esto? cuando se extirpa la vesícula biliar. Ok. Eso era una cirugía que anteriormente se hacía en una herida que prácticamente iba de todo el costado derecho Yo he visto una herida de o esas. desde lo que decimos la boca del estómago hasta el ombligo. Entonces, en esas heridas tan grandes, el paciente a veces pasaba hospitalizado hasta 7 días con dolor, pues bastante dolor y mucha dificultad para movilizarse. Ahora con esos. Con la videolaparoscopía ya son solamente 3 o 4 incisiones, la más grande de 1 centímetro, y entonces eso permite que el dolor sea mucho menos. Todo se extrae, todo se saca, pone. sí, por ahí. Doctor, usted va con cómo opera. Porque eso es lo que el otro punto que iba a decir, que desde el punto de vista paciente, el dolor es menos y la recuperación más rápida y uno puede reincorporarse a sus actividades lo más pronto posible. Ujú. Desde el punto de vista cirujano, de las mayores ventajas de la laparoscopía es que como tenemos una visión magnificada, porque Correcto. ponemos una cámara y entonces vemos en un monitor de video, pues muy parecido a este que está acá, ahí estamos viendo todo lo que estamos haciendo, entonces la visión que tenemos es magnificada. Algo que en la vida real mide medio centímetro, nosotros lo vemos de este tamaño. Entonces, Así de serio. Ajá, entonces Doctor, la disección usted es más tiene- segura, el Lo hace control con del sus manos, sangre. doctor. Sí. No es que va a meter. No, No. usted. Sí, no. Se introducen una especie de cánulas que se llaman trócares y a través de eso es que se logra el acceso. Y se trabaja con pinzas especiales que son pinzas largas. Ok. Y No es entonces, que es un robot. No no. es que yo manejo un robot para que haga la cosa. Hay cirugía robótica, pero esa no creo. ¿Usted se ha metido en ese rollo? No, porque no creo que tengamos aquí, al menos no en el futuro cercano. Ok. Entonces, porque ese es otro nivel, ¿verdad? Videolaparoscopía. Doctor, ¿qué cosas se pueden tratar con este sistema? Le llamo sistema o procedimiento, no sé qué decir. En la actualidad es básicamente todo. Vaya, hablamos Porque del en el caso nuestro, Sí. que somos cirujanos generales, prácticamente todo lo que se hace en el abdomen se hace por laparoscopía actualmente. Los urólogos hacen todo lo que hacen también por laparoscopía. Hay cirujanos de tórax que trabajan todo por toracoscopía. Los ortopedas ahora todo lo hacen por artroscopía. O sea que esas grandes cicatrices desaparecieron. Ya prácticamente están olvidadas en el pasado. Estoy hablando de tonteras superficiales. Es menos riesgoso porque no hay tanta contaminación. Hablo porque no son 20 puntos, sino que son 3. Desde el punto de vista de complicaciones de la herida, lógicamente el riesgo es muchísimo menor, ¿verdad? Que una herida se infecte, que una herida forme un seroma, un hematoma o complicaciones de la herida. Un seroma. Un seroma es una acumulación de suero, ¿Ok? o de plasma Ok. entre los planos de la herida. Y un seroma se puede Hay llegar un a video, contaminar un o infectar. muchacho, bueno, es un muchacho, un señor, que tuvo un accidente de tránsito y lo he visto que tiene una burbuja a un costado de su cabeza. Ujú. Y por cierto, vino a la iglesia y qué bueno que ha venido a la iglesia pues buscando al Señor y todo. Entonces me dijo, mira, ¿por qué no oramos? Y yo, mira, qué bueno, pero anda, chequeate. No, sí, pero voy a orar. Sí, orar, pero anda, chequeate. O sea, por eso el Señor nos bendijo con médico, pues. Pero yo le pregunté, ¿qué tenés ahí? Y me dijo, fíjate que del golpe se tiende a llenar de agua todo Ah. esto.
Sí, Ajá. probablemente en una craneotomía hay una parte de la calota del cráneo que se la retiraron. Es posible que eso sea. Ok, entonces, Ujú. hay menos posibilidad de infección con una Sí, videolaparoscopía. ahora, dentro del riesgo, digamos, por procedimiento, los riesgos y las posibles complicaciones, eso sigue existiendo y no se puede hacer desaparecer por completo. Pero nuevamente, por la visión magnificada que nosotros tenemos, todos estos riesgos son menos, Ujú. pero siempre existen. O sea, hay posibles Cálculos en la complicaciones. vesícula. Ujú. Antes era, recuerdo que decían, hasta hoy creo que una vez me he pasado, no tengo ni la menor idea si los tengo. Estamos en pandemia. Ey, yo me desperté en la madrugada, pero con dolor que no le puedo decir, no le puedo explicar. Bueno, tal día en mis decisiones nefastas, y así dije, ¿saben qué? Todas esas cosas de sal, yo lo dejo de tomar, cero gaseosa, no, no más, no más, no más. Y me dijeron, no, hombre, si de seguro han de ser estos cálculos en la vesícula, no sé qué, pero que cuando se mueven duelen un montón. Eso también se hace de esa forma ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pap, pap, y ya, paf. Hay, hay formación de cálculos principalmente a nivel biliar y a nivel urinario. Okay. Son dos cosas Sí, diferentes. son dos cosas diferentes, pero a nivel urinario siempre se le da al paciente, si los cálculos son pequeños, Ujú, se le da la oportunidad de que los expulse por sí solo. ujú. Se dan medicamentos para dilatar un poco la vía urinaria y que los cálculos vayan pasando y sean expulsados. Esa dilatación urinaria es exclusivamente para el caballero. No, También para la mujer. también en las mujeres. No aplica, o sea, no estamos hablando de sus Es que es terminaciones, sino de lo interno. medicamentosa. O sea, Ajá. se dan medicamentos que hacen ese efecto de relajar el músculo liso para que el cálculo pueda pasar. Ahora, en la vía biliar, sí, ahí sí no. El manejo es completamente quirúrgico siempre. ¿Por qué se forman? Pues en el tema biliar, ¿por qué se forman? No se sabe exactamente. Solamente se conoce el mecanismo por el cual se forman. La bilis es una solución en donde en agua está disuelto una serie de elementos, glicerol, colesterol, pigmentos, sales biliares, electrolitos, etcétera. Entonces, por alguna razón, que es lo que no se sabe, hay uno de esos elementos que se satura y porque está saturado ya no se puede disolver y entonces se precipita. Entonces, Dieta, como cuando en el vaso de horchata en el fondo se hace correcto. este O en sedimento. el mix de la michelada. Ahí. Entonces, en ese Ajá, sedimento se empiezan a hacer núcleos y como correcto. en el cuerpo todo tiene carga eléctrica, entonces por la misma carga eléctrica se van agregando y se van haciendo cada vez más grandes. Y hay pacientes que forman una sola piedrota, hay pacientes que forman un montón de piedritas y hay pacientes que tienen nada más un par Arenilla. o que tienen solamente arenillas o lodo. Ahorita que dijo eso del Ujú. cuerpo eléctrico, electrificado con electricidad. Yo les he contado aquí en la prédica que tuve un buen maestro en evangélica, firmante de los acuerdos de paz, Roberto, y él nos decía, vaya, cuando topen ahorita leyendo algo, levántense, tómense un poquito de agua, decía él, tómelo y vuelvan a sentarse, van a ver cómo las cosas mejoran, porque saben que el cuerpo, era una teoría del señor que era médico, pero me llama la atención lo que está Sí, diciendo. no, debe ser cierto. Se desmaya la mujer, denle en agua. En algún momento que uno pierde la concentración, pierde la atención, levantarse, dar un par de pasos, refrescarse y después regresar, Funciona. sí funciona. Hey, doctor, y ustedes que se meten en esos procesos, hablando de la videolaparoscopía, Ujú. ¿cuánto tiempo dura una operación? A lo que duraba antes. Depende, pero por ejemplo, yo cuando estaba de estudiante de ¿Mm? medicina, yo entraba a colecistectomías de 10 horas, 12 horas. Una vez estuve en una colecistectomía que comenzó a las 7 de la mañana y salimos a las 9 de la noche. ¿Por qué? Pues como era estudiante, en Ah, ok, realidad, ok. ¿No era que se complicó? no, así eran los procedimientos. Pero como en ese momento yo era externo de medicina y uno de externo todavía hay un montón de cosas que no logra comprender y menos que siendo externo uno no estaba como ni tan cerca tampoco del campo operatorio, ¿verdad? Como para ver qué estaba pasando. Entonces, no sé por qué, pues, Doctor, pero ¿cuántas usual, horas puede un hombre estar conectado en una mesa? bueno, anteriormente se sabía o se decía, pues incluso eh, de que cirugías que duraban 8 horas, 10 horas, 12 horas, o sea, pucha, qué bueno, es que, Era una gran, y gran era proceso. una Sí, gran sí, cosa. sí. Recientemente, bueno, ni tan recientemente, digamos unos 20, 30 años, Ujú.
Ahora para nosotros bueno, que en la historia de la medicina sí es reciente, pues. Pero, estos bichos tienen 25. Sí, pero ya es toda una sí. vida. Se empezó a ver que realmente las hospitalizaciones y los tiempos largos en quirófano eran peligrosos también, ¿Verdad? porque fomentan una serie de complicaciones circulatorias, respiratorias, etcétera. Entonces, hoy se trata de acortar los tiempos lo más posible. Ujú. Por ejemplo, antes no era extraño que si alguien tenía una cirugía programada, se ingresara al hospital 1 o 2 días Correcto. antes, ¿verdad? Hoy no. Y en esos 1 o 2 días antes para prepararlo. Ajá. Entonces, se hacían una serie de cosas. Hoy no, hoy la idea es tener al paciente hospitalizado la menor cantidad de tiempo posible. Y por Para eso, evitar ese tipo de cosas. y por eso nació la cirugía ambulatoria. Que el paciente ingresa, se opera, se recupera de anestesia, se levanta y se va a su casa. Ahorita es una clave, anestesia. Para mí la anestesia siempre ha sido como... Un día me acuerdo, me iban a hacer algo de la nariz. No me recuerdo el nombre del médico, en el hospital de la mujer. Y yo no podía respirar, y los cornetes, y que los cornetes, y que iba a andar y hacerlo. Yo soy horrible, no quiero decir la palabra para ese tipo de proceso. Ahí fui. Y cuando terminé la cirugía, me dice, mira, mi camioneta, me dijo. Yo le dije, ¿cuál camioneta? No, hombre, fregué, me dijo, si cuando estaba dormido andaba regalando carros a medio mundo. Entonces, qué peligrosa es esa tontera de que la anestesia le haga a usted, no sé si desenclosetarse o saber qué hace. En la inducción de la anestesia, como se pierden todos esos controles y filtros que uno conscientemente tiene. No así los esfínteres. No. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Pero sí el resto. Pero sí se pierde ese control consciente. Ajá. Y entonces uno es capaz de decir las cosas que piensa, pero que por educación o por eso prudencia, decimos nosotros sin anestesia. Mejor las calla. En el momento de la inducción de la anestesia las puede empezar a platicar. Doctor, yo sé que no puedo decirlo, pero alguna locura que haya oído usted. A mí en lo personal, cuando me estaban operando de apendicectomía, ¿sí? Yo le dije que mi jefe me estaba operando. Hijo. Bueno, yo de esto no me acuerdo. Aumentame el salario. Me cuentan, ¿verdad? Sí, porque esto no me acuerdo, exacto. pero me cuentan que le estuve diciendo de que usted la regó porque no me dio la jefatura de residente, ni que yo hubiera sido un jefe. O sea, le estuve reclamando que por qué no me había dado la jefatura de residentes. ¿Qué consecuencias trajo? Entonces, pues sí, porque probablemente eso es algo que yo traía adentro, yo lo pensaba, pero por prudencia, por educación, por respeto, pues no se lo decía. Doctor, hay una mezcla de ideas ahorita que me trae a la mente. Ajá. Hay un caso bien sonado de un rapero muy famoso, muy poderoso en Estados Unidos, que ha sido productor de cientos de cantantes y le están haciendo señalamientos bien fuertes de utilizar ciertos, en inglés se llaman roofies, que era, ¿verdad? Ajá. Pero hoy, the day rape drug. Y esa servía para hacer muchas maldades a las personas que la suministraban. O decían, they're going to spike your drink, ¿verdad? Te van a poner algo ahí. El efecto de esta cosa tiene algo de similar a esa inconsciencia. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es eso, justamente. Que este tipo de drogas lo que hacen es inhibir todos esos controles que uno tiene conscientes. Entonces, al no existir todas esas barreras... No se desmaya. No, se mantiene un grado de conciencia, pero se pierde la memoria y se pierde todo ese control de los actos. Correcto. Entonces uno se vuelve como bien dócil y colaborador. Colabora con lo que le están diciendo. Doctor, ¿qué bochorno? ¿Y qué pasó cuando se despertó? ¿Quién se lo dijo a todo esto? Uno de mis compañeros. Y el doctor nunca no perdió la amistad. Me dijo, lo que estuviste hablando. Entonces, de hecho, le pidieron al anestesiólogo que me terminara de dormir para que dejara de hablar locuras. Porque él tiene que tenerlo controlado. Sí, es que los anestesiólogos tienen ese trabajo, ¿verdad? Pregunta, doctor. ¿Anestesiólogo, anestesista? Son diferentes. Ok. El anestesista es aquel que saliendo de bachillerato entra a hacer una licenciatura o un técnico en anestesia. Son 3 o 5 años. El anestesiólogo es el médico que después de 8 años de carrera de medicina hace 1 o 2 años de cirugía, pediatría o medicina interna y después hace 3 años más o 4 años más de anestesia. O sea, hay un abismo de diferencia. Sí. ¿Le molesta a usted que a los odontólogos les digan doctores? A regresar, Ramos Hines, ponela aquí.
Esa es una cosa ya de bastantes años. A nosotros nos pasa. Yo soy un predicador. ¿Sí? ¿Sí? Sí me gradué del seminario, sí me gradué de la universidad, sí saqué 2 maestrías, sí hicimos una tesis doctoral. Y yo me pongo un simple predicador. Y encuentro compañeros que están en el seminario y igual. O sea, yo soy el apóstol y wow, qué heavy. Soy el bishop. O sea, ¿qué onda? Al final yo decidí quedarme abajo para que no me vuelen duro y también defender lo propio, pues. Pero en el caso médico hay celo, hay... Con algunas. Dígalo, doctor, le voy a poner anestesia. Digamos que hay algunas personas que sí se ganan ese que uno diga, mira, ese tope. O sea, ajá. No has metido. No. O sea, sos dentista, pues, no me estés. Solo vean las facciones del doctor y me van a entender. Había alguien ahí en el hospital que sí tenía como muchas ínfulas y llegaba a... Esa es la palabra, ínfula. Ajá. Entonces... ¿Y qué le decía usted? Pero no en Son general. un simple mortal. En general, digamos que sí, no sé por qué se llaman doctores, porque la carrera de ellos dura 5 años. Correcto. Entiendo que últimamente están queriéndole agregar un par de años más y entonces hoy sí ya va a ser doctorado. ¿Y los colegas suyos que se fueron a Cuba? Ese fue realmente... Pero eso es verdad o es mentira, que es más corta, más larga. Es cierto. En aquel tiempo bastante gente se fue para Cuba, la carrera es más corta y hasta donde yo me di cuenta, también como que la exigencia tampoco era mucha. Okay. Entonces, y lo que sí yo vi, que cuando muchos de ellos regresaron ya con títulos de especialistas, habían ginecólogos, por ejemplo, que tenían bastantes deficiencias a la hora de atender partos o de hacer cesáreas. ¿Eso usted lo veía? Yo lo vi. Yo vi, por ejemplo, un cardiólogo que un interno le dijo, mire doctor, pero aquí hay una onda de infarto. No, le dijo, ese electrocardiograma está normal, despachalo. Y el paciente pues regresó con el infarto ya más avanzado. Y ese tipo de cosas en los que sí se vieron bastantes deficiencias, me imagino yo que después de algunos años de ejercicio o algo, pues ya se todo eso ya se niveló. Sí, yo creo que es normal, doctor. Yo no estoy comparando mi carrera con la suya, pero cuando uno sale del seminario... En realidad, en todas las profesiones, claro, o en todas las horas de vuelo, pues. Hay una curva de aprendizaje. Hay una curva de aprendizaje en donde al principio uno ni sabe dónde está parado. Pues yo lo acabo de decir hace un rato, cuando yo era externo, yo estaba en sala de operaciones y yo veía, pero yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, por eso ahora, que con la laparoscopía, digamos que las cirugías más largas duran 1:30, 2 horas, no me explico yo cómo antes una cirugía podía durar 14 horas, correcto, 16 horas. Correcto. Pero como no entendía, ¿ve? Entonces... Ya agarraron esa experiencia. ¿Cuántos años de ejercer? Entiendo que salió 88, 80, ¿cuánto salió? De médico general. De médico general me gradué en el 97, o sea, okay, egresé en el 96 y la ceremonia de graduación y la entrega del título fue febrero del 97. Ya en el 97 ya era residente de cirugía. Okay. Hice residentado de cirugía 97, 98, 99. Hey, doctor, ¿recuerda la primera cirugía? En realidad, la que hice yo, ¿sí? Yo solito, sí me acuerdo. ¿Qué era? Era una apendicectomía. ¿Eso era o sigue siendo complicado? Lo que pasa es que depende. Una apendicectomía con pocas horas de evolución, digamos que es una cirugía relativamente fácil, digamos. Ya una apendicectomía complicada, perforada, con peritonitis, con absceso, entonces eso ya es más ¿peritonitis complicado. Significa que se reventó? Peritonitis significa que está inflamado el peritoneo que reviste la cavidad del abdomen. ¿Cómo se llama cuando eso se reventó? Perforado. Perforado. Ajá, la apendicitis perforada. Eso es... ahí sí ya es otro lío porque... ¿Aún se puede hacer con laparoscopía? Sí, todavía. La perforada. La perforada complicada. De hecho, nosotros con los cirujanos con los que trabajo habitualmente, nos hemos metido en unos líos y afortunadamente hemos logrado salir adelante con la laparoscopía. Y es lamentable que, por ejemplo, cuando a la hora del pago, la póliza de seguros nos conteste, pero quizás no estaba tan difícil porque la lograron hacer por la laparoscopía. Cuando debería ser al contrario, ¿verdad? O sea, en algo por supuesto, tan complicado así es. Y lo logramos terminar por la laparoscopía. ¿Cómo se le prueba a ellos?
Es difícil. Y con el video de la cirugía probablemente se pueda Todo tener está grabado, doctor. siempre. Bueno, en los lugares en donde hay Equipo. el equipo, porque para hacer la paroscopía es una torre, y entonces en una torre, ¿te acordás los equipos de sonido de cuando nosotros estábamos pequeños? Los mini componentes. Que venían, entonces estaba el tornamesa, estaba Correcto. el radio, estaba la Y casetera, con suerte estaba el CD. el ecualizador, estaba, Correcto. entonces cada uno era independiente y cada uno, pero todo funcionaba junto. Pues la torre de la paroscopía es ese mismo principio. Hay un insuflador, hay el que procesa las imágenes, hay uno que es la fuente de luz, etcétera. Entonces, si entre los componentes de la torre hay uno que registre El DVR. en video, entonces siempre queda un video almacenado. Doctor, los procesos de la paroscopía son más económicos que la cirugía que solíamos tener. Antes no, o sea, cuando al principio sí había una diferencia bien marcada entre una cosa y otra, pero igual que como sucede con toda la tecnología, en la medida que la tecnología se va haciendo cada vez más Accesible. extendida, también se vuelve más accesible. Entonces, actualmente prácticamente los costos vienen siendo lo mismo. ¿Usted está solo en el rubro privado? Desde el año 2019, sí. en enero. ¿Y antes de eso dónde estaba? Estuve trabajando en Sacamil 24 años. No me diga. O sea, todos han salido. El señor Alaví salió de ahí. Usted está ahí. Sí, de ahí salió. El doctor Handal también me recuerdo está de ahí. Todo el mundo pasa por el Sacamil. Bonito como está hoy. Sí, bueno, hoy no lo conozco. No, tiene que ir a ver. Yo fui. El hospital comenzó realmente, era una belleza, o sea, porque la Unión Europea lo construyó y lo hizo con un concepto bastante diferente de lo que un hospital público se manejaba, digamos, en ese entonces. Los estándares. Ajá. Entonces, bueno, tanto que yo recuerdo que hubo un momento de la historia del hospital que los hospitales privados lo acusaron de ser competencia desleal. ¡Wow! Porque era tan bonito, tan limpio y la atención tenía un nivel tan excelente que era comparable con un hospital privado. ¿Qué hacía usted en el Hospital Sacamil del 19 para atrás? Bueno, yo llegué ahí como interno. Okay. Y ahí fue. Perdóname la pregunta. ¿Un interno es un médico que está contratado por...? Un interno es el híbrido del alumno de último año y un trabajador del Ministerio de Salud. O sea, un híbrido. Me encanta eso. Cuando uno llega de interno, uno ya no solo es estudiante de la universidad, sino que ya también es un empleado del ministerio. ¿Hay salario? En el tiempo en el que yo estuve, algunos tenían plazas y habían grupos como el mío en donde los que tenían plaza nos compartían a los que no teníamos. Entonces todos alcanzábamos, aunque sea un poquito. Era temporal. Habían una solidaridad pues agradable. Habían otros grupos que no, gente que tenía la plaza y decían, no, esta es mi plaza y yo me la quedo. Era pues de cada quien. ¿Cuándo dejó de ser híbrido? Cuando uno termina el internado, que idealmente tiene que ser un año, se pasa a año social y entonces ahí ese es un requisito que la universidad le pide a uno para graduarse, pero ya no es estudiante, sino que ya solamente hace su trabajo de servicio social y ya después de terminar eso, entonces ya se gradúa. Ahí deja de ser estudiante de la universidad y ya es médico general. Se quedó como médico general ahí. Entonces, cuando en el residentado, yo entré en el Programa Nacional de Residentado, que ese año empezó medicina interna y cirugía. De ahí para atrás, digamos que el sistema de salud pública hacía su examen de admisión en un día, el Seguro Social hacía su examen de admisión en otro día, el Hospital Militar hacía su examen de admisión en otro día, y así todos los sistemas estaban como desperdigados. Entonces, una misma persona podía examinarse en todos los sistemas y ver en cuál quedaba y entrar en el que quedaba, o si quedaba en dos o quedaba en todos, entonces él decidía a dónde quería estar. Me imagino que viendo eso, en ese momento decidieron hacer un solo examen, un solo día, a una sola hora. Entonces, ese año nos examinamos, no sé si éramos 300, 400, 500, para las plazas de salud pública, del Seguro Social y del Hospital Militar.
Todos, el mismo examen, el mismo día, a la misma hora. ¿Cómo le fue? Pues gracias a Dios quedé. Y nunca nos dieron resultados, pero por rumores entiendo que estuve entre las 15 mejores notas. Pero siempre fue así, yo me siento chiquito, era aplicado, no le digo, pero que las 15 mejores, qué bien, felicidades. Entiendo. Entonces, y el sistema estaba diseñado para que rotáramos por los hospitales, rotáramos por los hospitales, 3 hospitales cada año. Hombre. 4 meses en cada hospital. Entonces, ¿lo hizo? Mi primera rotación, mi primer año de residentado, mis rotaciones fueron Hospital Sacamil, Hospital Rosales, Hospital de San Miguel. Wow. Entonces, San Miguel. Me faltaba Santa Tecla y Santa Ana, que eran los otros hospitales del sistema de residentado, que eran los hospitales escuela de este programa de medicina interna y de cirugía. En el segundo año, mis rotaciones eran Sacamil, Rosales, Santa Ana. Pero cuando nos faltaba como una semana para rotar, porque un cirujano que era jefe del Rosales dijo de que sus niños del Rosales andaban perdiendo el tiempo por todos lados y que él no estaba de acuerdo con este sistema y el sistema se desbarató. ¿Por ese problema? Lamentablemente, entiendo que fue por ese problema. ¿Cree que es necesario ese tipo de programa? En realidad, habiéndolo vivido todo el primer año, yo creo que sí fue un sistema bonito, fue bien adecuado, porque como todos éramos compañeros, todos nos conocíamos, todos éramos, digamos, en algún grado amigos. Entonces, cuando en los turnos de noche, por ejemplo, era bien fácil hablar al Rosales y decirle, mira, fíjate que tengo este paciente que necesito referir. Y quien contestaba al otro lado era mi conocido, pues era mi chero. Entonces, mira, pero no tengo espacio, pero tengo estos estables y podíamos hacer intercambios. Te mando 3 estables y te recibo el grave. Wow. O, mira, te voy a hacer el espacio, ¿verdad? Mándamelo dentro de tanto tiempo. Entonces, sí se lograba, digamos, hacer ese tipo de cosas que luego, pues también lo experimenté, de que cuando ya la gente no se quiso mover, no nos conocíamos, entonces muchas veces ni siquiera la llamada telefónica nos querían recibir. ¿Ve? Y ¿hay mucho orgullo en el gremio médico? Siento yo que sí, pero creo yo también que está desapareciendo, porque cuando yo me estaba criando dentro de la carrera, sí existía, digamos, como una distinción bien marcada de la gente de salud pública, de la gente del seguro social, y dentro de salud pública, la gente del Rosales, la gente de... Y sí había, digamos, como ese recelo, ¿verdad? Que, por supuesto, cada quien diciendo que era lo mejor. Cuando yo llegué al Hospital Rosales, yo me acuerdo que las palabras de bienvenida fueron: aquí ustedes van a ver cosas que ni en sus sueños más locos han pensado que van a ver. Hablando de casos. Hablando de casos. No de abusos. No, de casos. Hablando de casos y de resolución de casos, de manejos y cirugías que ni siquiera en nuestros sueños más salvajes habíamos visto. Esa palabra me aflige. Y cuando, mi sueño más salvaje, o sea, y cuando llegué al Hospital Médico Quirúrgico, la bienvenida fue la misma. Fue: aquí se van a dar cuenta que no hay una escuela mejor que esta y aquí se hace lo mejor del país y todo esto. Entonces, sí creo yo que existía bastante de eso. Pero también, afortunadamente, yo he sido testigo de cómo esta línea se ha ido borrando y gente que trabajaba para salud pública empezó a trabajar para el seguro y viceversa. Y entonces se empezó a como a notar de que había gente buena en todas partes. Así pues. Es. ¿Verdad? Que no era, solo nosotros. No era exclusividad del seguro social que era lo mejor. ¿Ves? ¿Por qué sale en el 2019? ¿Qué sucede? Creo que fue una acumulación de varias cosas. Okay. Fue una acumulación de varias cosas. Creo yo que el hecho de que antes, digamos, el paciente era muy agradecido con el médico y se tenía bien claro cuál, digamos, era el rol de un hospital público. Entonces la gente tenía más comprensión, digamos, más, Doctor, más ¿cuál paciencia. es el rol de un hospital público? El rol de un hospital público es darle atención a toda la gente que la necesita, ¿verdad? Pero por lo mismo son sistemas que permanecen saturados y por la saturación que existe,
es lógico que el nivel o la calidad de atención no puede ser la misma. Ujú. Entonces, antes, digamos que los pacientes tenían más claro eso. O quizás, no sé cómo explicarlo. O sea, porque sí, yo entiendo de que todos merecemos el mejor nivel de atención, Ujú. pero también es cierto que no es lo mismo que yo en mi escritorio, en mi consultorio, Ujú. con 45 minutos para atender a un paciente, el nivel de atención va a ser mucho mejor Ujú. porque me puedo sentar y platicar Exacto. más, interrogarlo mejor o hablar incluso de otras cosas que a veces ni tienen que ver con el caso. O hasta desarrollar una relación, digamos, De ya amistad, hasta ¿verdad? de amistad, Sí, pues no, ya no correcto. tanto médico con el paciente. Si llegues a mi restaurante, doctor, o mire Sí, aquí mi negocio. correcto. Ajá. Que cuando, por ejemplo, en 1 hora y media o 2 horas, uno tiene que atender a 30, 40 personas. Entonces, es lógico que el nivel de atención no puede ser el mismo. Doctor, Ahora, ¿usted cree que la población entiende esto? yo creo que antes lo entendían mejor. Ujú. Ahora creo yo que los pacientes exigen mucho más y, como te decía, yo no creo que esté mal, Ujú. porque también, no lo voy a negar, hay colegas que abusan, pues. Ujú. Hay colegas que ¿En desinterés? en el desinterés Ujú. o, por ejemplo, que se siente el paciente y ni siquiera lo voltean a ver a la cara. O que el paciente ni siquiera se ha terminado de sentar cuando ya le están entregando la receta. Que también he sido testigo y pues la gente lo sabe, pues. ¿Considera que Eh, lo hace el médico cansado? Hablo por su antigüedad o el médico joven que tiene un corazón endurecido. yo creo que hay una mezcla de varias cosas, Ujú. porque el médico en el sistema público, pero desconozco cómo será hoy, ¿verdad? Porque desde el 2019 no trabajo, pero hablemos de ahí para atrás. El médico estaba mal pagado, estaba sobrecargado de trabajo. Y entonces creo yo que esta combinación, y siendo humanos también, porque Claro, claro. a veces los pacientes pierden de vista de que uno Somos humanos. también es Correcto, humano. O sea, correcto. uno a veces no ha dormido bien, Ujú. a veces no ha comido, Ujú. a veces el sueño, el hambre, el Otro tipo de problema, cansancio ¿no? o problemas Correcto. familiares, deudas. Ujú. Me explico, hay una serie de cosas que a veces uno anda cargando eh, y que tal vez, o sea, influyen en el estado de ánimo o en el nivel de tolerancia que uno tiene y a veces eso también se descarga en el Ujú. paciente, que no está bien, pues, Ujú. no está bien, Pero que es casi que lógico porque pero somos digamos que, humanos. ajá, que siendo humano, o sea, hay un montón de factores que influyen en eso, pero a veces los pacientes sienten que uno no tiene derecho a veces ni siquiera a enfermarse Ujú. o a dormir, porque hace un tiempo se hizo una tendencia bien fuerte en redes sociales que miren estos haraganes aquí Correcto, durmiendo sí, 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 y, sí. y no se podían a pensar que probablemente esos 15 o esos 20 minutos de sueño en un escritorio era lo primero que el médico había podido dormir después de 36 horas de trabajo. Correcto. Entonces, sí, como te digo, creo yo que hay un montón de cosas que se conjugan para, para que haya mala atención. ¿Qué sería un salario justo para un médico en un hospital público? Pues mira, yo creo que un salario justo debería de ser el que le permita al médico trabajando 8 horas en su Ujú. hospital, cubrir un nivel de vida que sea relativamente digno, ¿verdad? ¿Considera que debe de escalafonarse por experiencia o capacidad? Claro, definitivamente. El escalafón en salud tenía ese fin, que era premiar al médico con más experiencia, Ujú. con más años de trabajo ¿Ya no es o así? con más conocimientos. Ujú. Ya no es así. En el ministerio de la doctora Mengíbar se encargaron de quitar el escalafón y después pusieron unas compensaciones porcentuales, pero que no son nada parecido a lo que Si el viniese escalafón alguien era. del gobierno actual a decirle, doctor Ramos Hines, queremos escuchar una propuesta suya para ver qué es viable.
si es viable escalafonar, si es viable el porcentaje ese que decían. ¿Se animaría a presentar una propuesta? Sí, yo creo que sí. Quiero enlazar temas sin meternos en profundidades. Colegio médico, ¿qué era, qué es y qué realmente debe de ser? El colegio médico es una ONG. Es, digamos, un organismo que aglutina profesionales médicos Voluntariamente. voluntariamente. A diferencia de la Junta de Vigilancia, que en la Junta de Vigilancia uno tiene la obligación de inscribirse y pagar la anualidad para poder ejercer. El colegio Perdón, médico, a ver, la Junta de Vigilancia, usted tiene la obligación. sí, ¿Y cuánto paga? es 2 y algo dólares no, hombre. por el año. Sí, Como no que es la vialidad. es algo así, Sí. algo así. No sabía Entonces, eso. Creí que era se- algo que... todos los profesionales sanitarios tenemos junta de vigilancia y todos tenemos que presentar Yo vi su atestados, número tenemos que... en su hoja de vida, en las sí. redes sociales está ahí. Y creo que eso sí, es. Sí, ese es. Entonces, cada uno de nosotros tiene un número para ejercer y entonces para poder ejercer Suyo para toda la vida. hay que inscribirse y hay que pagar la anualidad. Entonces, ese es obligatorio. Ok. El colegio médico es voluntario, Ok. igual que las asociaciones de especialistas. Hasta el día de hoy son voluntarias. Ok. Entonces, volviendo, es un organismo que aglutina profesionales de la medicina y que tiene, digamos, una serie de facetas o una serie de actividades, siendo quizás las principales el, 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 ¿cómo se llama? ¿El rol? El fomento o tratar de llevar a cabo actividades de educación médica continua y de mejorar el nivel científico de los asociados. La otra es la defensa gremial, cuando a uno de los asociados se le han vulnerado sus derechos profesionales, derechos laborales, derechos humanos. Ellos velan por esa representación. Hay un comité de defensa gremial, hay un comité de actividades científicas y también se tiene la participación en la formación o en la discusión de políticas de salud pública. O sea, digamos que con esas 3 cosas, el colegio médico fue creado hace más de 80 años. También, ¿Ha pertenecido usted al colegio? sí, yo... ¿Todavía? Todavía. Desde que me gradué, yo me afilié al colegio médico. ¿Por qué es Y malo que tengan una piscina? Dejé de estar en el colegio médico en un tiempo en el que siento yo que sí lo ocuparon como caballito de batalla para temas eminentemente políticos. Y entonces con esa directiva yo dejé de pagar y cuando esa directiva terminó sus funciones, entonces me volví a meter. ¿No lo multaron? No. ¿En aquel entonces era izquierdista o cuál era la tendencia? Del colegio. De ese grupo. De ese grupo era izquierdista. Ajá. Un doctor que después llegó a ser diputado. Entonces, ¿Y qué es de él hoy? No sé qué se habrá hecho en realidad. No sé si está aquí, no sé si se fue del país. Usted dijo, no, yo esto no es lo mío. Sí, no, porque estaban ocupando el colegio para cosas que no eran. Entonces, ¿es la situación que se vive hoy o se vivió? Se vivió, digamos, en otro par de momentos, no tan intenso. Sí creo yo que hubo un poco de mezcla de política con la actividad del colegio en ciertos momentos de su historia. El día de hoy creo que no es así. La directiva pasada, pues creo yo que tuvo un perfil bien bajo, ¿verdad? Incluso en momentos en los que tal vez a mi gusto hubieran tenido que pronunciarse de una forma más contundente, mantuvieron un perfil bien bajo, bien moderado. Y la directiva que estamos actualmente, creo yo que nuestro interés principal es esas 3 cosas. Doctor Heinz, ahora usted está en la directiva del colegio médico. Sí, soy vicepresidente. No. Señores, al regresar. Ya va a poner la pancarta aquí el doctor. ¿Y en qué rol están ahora? A ver, espérenme. Allá cambió la dinámica. Entonces, yo pensé que ya sabías. No, hubiéramos ido por ahí a hablarnos duro de política. No. En realidad, el colegio, creo que ahorita la directiva estamos centrados más en eso. Pero ahorita lo están fustigando, ¿o no? Digamos Suelte la sopa, doctor. No es que nos estén fustigando, sino que ahorita, digamos, estamos en un momento en el de enero para acá. 2024. 2024, sí. A mediados de enero surgió esta organización que se llama FEDEMED, que
supuestamente aglutina a profesionales de la medicina, voluntarios igualmente, que no se sentían identificados con el colegio médico. Ok. Lo cual me parece raro porque uno de los fundadores era el director de defensa gremial del colegio médico cuando estaba formando FedeMed. Entonces, ¿cómo es que yo no me siento identificado y voy a formar una nueva institución? Pero en ese mismo momento yo soy director de defensa gremial. O sea, es como que algo ahí no cuadra. No cuadra, ¿verdad? Pero entonces esta FedeMed que surgió en enero presentó un anteproyecto de ley, creo que el 8 de febrero, creo que fue que lo presentaron en la asamblea de ley de especialidades médicas. Okay. Entonces, esta ley de especialidades médicas lo que pretende es que los especialistas y subespecialistas se acrediten para poder ejercer en sus especialidades aquí, y luego que cada cierto periodo de tiempo se vuelvan a certificar para garantizar que se mantienen actualizados. ¿Está eso bien? Está perfecto. O sea, el colegio médico, de hecho, tenía años de estar peleando por certificación. Por este tema de certificación de especialidades. Tanto así que, digamos que el colegio tuvo la iniciativa de formar un comité de certificación que se llama COMCES, y en un proceso también que era voluntario, los colegas presentaban todos sus atestados y sus pares evaluaban si la educación de este médico coincide con los requisitos necesarios para tener esta especialidad. Correcto. Entonces, por lo tanto, tiene el grado de especialista. Y se entregaban unos diplomas, pues, que tenían más peso ético y moral más que valor legal. Correcto. Porque no existía ninguna ley que les diera respaldo. Era un portal de transparencia para especializaciones. Digamos, algo así. Ahí tiene sus cualidades, sus competencias. Sí, correcto. Entonces, el hecho, digamos, está súper bien. Porque las especialidades médicas, la certificación de las especialidades médicas, al médico le da el respaldo. ¿Y a uno de cliente? De que está trabajando realmente en el área de su conocimiento técnico, evita la charlatanería de los que no están preparados, y al paciente le da la garantía de que quien lo está atendiendo es realmente quien dice ser, ¿verdad? O sea que ahí estamos bien. Entonces estamos bien, o sea, perfecto. De hecho, el colegio médico quiso esto desde que era presidente Funes, o antes, creo. Pues la cosa es que como interesados en el proceso y como actores principales, pues porque es el colegio médico el que aglutina a las 43 asociaciones de las especialidades ¿todavía? Y subespecialidades en el país. ¿Sí? ¿No es FedeMed? No. Es el colegio médico. El colegio médico y sus filiales. O sea, que ahí están todos los especialistas y los subespecialistas. Entonces era lógico, pues, que para la discusión de la ley fuéramos convocados. Ya lo entendí. Y eso fue, digamos... ¿Eso es Asamblea Legislativa? Asamblea Legislativa. ¿Por qué comisión? Debió haber sido la Comisión de Salud, porque ¿quién fue? Fue la Comisión Política. Entonces, en la discusión de esta ley, justo en esos días fue cuando creo que el presidente de la Asamblea fue el que dijo que no, es el colegio médico que tiene que opinar si es un club social con una piscina y una mesa de billar. Por eso mencioné la piscina. Correcto. Entonces, sí, es cierto que el colegio médico tiene una piscina, tiene una mesa de billar, tiene varias mesas de ping-pong, tiene un salón de baile, tiene 3 restaurantes, una cafetería. O sea, porque hay una parte que es, digamos, como de pero club, no es el fin club social. Así es. Pero realmente querer limitar el colegio médico a su parte social es ignorar más de 80 años de trabajo, de servicio y de trayectoria. Entonces nosotros enviamos una carta en febrero solicitando audiencia para poder llegar y dar el aporte técnico a la ley. Hasta el día de hoy seguimos esperando la respuesta.
Nosotros, como decía hace un rato, ¿verdad? Nosotros en la directiva tenemos toda la apertura y toda la buena voluntad de si en cualquier momento que se nos llame para decirnos, miren, ¿qué opinan acerca de este tema? Claro que con gusto lo vamos a hacer, pues una opinión eminentemente técnica. Correcto. Pero ya en otras ocasiones yo he manifestado que a veces el problema, porque bueno, sí dije que en algunos momentos de la historia el colegio médico como que ha puesto el pie un poquito más allá de la raya y sí se ha mezclado en política, pero en la mayor parte de sus actuaciones han sido temas eminentemente técnicos, pero en los gobiernos, y no estoy hablando del actual, sino que estoy hablando de todos los gobiernos que han habido de aquí para atrás, siempre se ha visto al colegio médico como oposición. Porque a mí me llama la atención de que cuando era el gobierno Arena, y no me gustaría hablar del PDC porque estaba yo muy chiquito, pues entonces yo ahí todavía no entendía muchas cosas. Y con las juntas revolucionarias de gobierno y toda aquella cosa, bueno, teníamos más o menos la misma edad. O sea, tenemos una idea, pues, pero no tenemos realmente, digamos, algo como que dar una opinión más profunda. Ya con los gobiernos de Arena, que ya estábamos más grandes, entonces ahí sí, yo recuerdo perfectamente que Arena decía que el colegio médico y pues algunos de los que en ese tiempo levantábamos la voz, éramos títeres del FMLN. Siempre le han dado la connotación política. Cuando el FMLN fue gobierno, entonces el colegio médico y los que levantábamos en ese tiempo la voz, éramos marenazis. Y ahora son y entonces ahora que está Nuevas Ideas en el gobierno, entonces hoy somos Arena Frente, ¿verdad? Cuando en realidad la postura, digamos, o lo que el colegio médico y también personalmente, pues siempre hemos estado señalando como deficiencias o como oportunidades de mejoría o incluso pues señalando actos de franca corrupción, no ha sido desde el punto de vista político partidario, sino más eminentemente técnico o gremial. La escasez de medicamentos, la falta de insumos, la sobrecarga de trabajo, los malos salarios, o sea, todas esas cosas que se han venido denunciando, o incluso cuando en el tiempo de que se sospechó de que se quería privatizar la salud y que se hicieron las marchas blancas y todo aquello, era bastante gremial y bastante defensa del sistema y del paciente. Estas carencias han sido heredadas, han sido históricas o recién salen del 2019 para acá. No, estas han desde que yo me acuerdo, o sea, desde que yo llegué a los hospitales, yo recuerdo, por ejemplo, que los guantes que son descartables, las enfermeras los rescataban, los lavaban, los ponían a secar y después los llenaban de talco y los volvían a envolver para volverlos a ocupar. Wow. Y ese ciclo tantas veces como el guante lo permitiera. Sondas que se pasaban el mismo proceso de reciclaje. Catéteres de vena central que lo mismo, pues se lavaban y se volvían a ocupar. Tornillos y clavos de osteosíntesis que se le quitaban a fulano y póngalo a los pacientes o a los cadáveres y volvámoslos a esterilizar y volvámoslos a usar. Terrible. Cosas que pues sí, realmente ¿Cree asustan. que en algún nivel las cosas han mejorado hoy? No te sabría decir, porque hasta cuando yo trabajé en el sistema seguía enfermo. Ahora no sé qué tanto habrá mejorado. Lo de ahora, lo que yo sí percibo es que hay un gran miedo a hablar. O sea, el personal adentro de los hospitales tiene un gran temor a expresar opiniones o a decir lo que está sucediendo ahí adentro. Porque el que levanta la cabeza y habla, al día siguiente lo despiden. Doctor, ¿qué ha sucedido hoy con el colegio médico y para dónde va? Entonces, volviendo al tema del colegio médico y las opiniones que son técnicas, como en los gobiernos lo que priva es la visión política más que otra cosa. O sea, cada gobierno tiene una visión política y lo que ellos andan buscando es
votos, Ujú. ¿verdad? Porque Ujú. Esa es su labor. no nos en ese engañemos. sentido, sí. Eso es lo que ellos andan viendo, cómo hacen para ganar más caudal de votos y cómo presentan sus obras de una mejor forma, Ujú. ¿verdad? Para que se vea que están trabajando, todo esto. Entonces, como muchas veces las opiniones técnicas, médicas, entran en franca contradicción Ujú. con la visión política de los partidos, entonces por eso es que se califica al colegio médico como oposición. Entiendo. Pero en realidad, como te decía, lo que se dice o lo que se denuncia siempre ha sido desde un punto de vista técnico, Ujú. profesional Ujú. o gremial. Ahora se ve menos denuncias, se ve bastante menos opiniones, digamos, disidentes. No sé yo si es porque hay mucha menos escasez o por el temor del que estábamos hablando hace un rato. Doctor, un consejo para los estudiantes de medicina que en algún momento se van a topar con el juramento hipocrático el día de su graduación y la entrega de su diploma. ¿Está eso vigente? ¿Es eso Sí. lo que sí, prácticamente pues, permanece como nuestra declaración de fe, como Sí. para nosotros los religiosos? ¿Qué le diría a estos jóvenes que van a pasar por esos años difíciles? Que dicen, ay, quizás ya no. Usted que ya estuvo ahí, usted que ya durmió en esas bancas, usted que ya sufrió, ¿qué le dice el día de hoy? Pues la verdad es que sí, o sea, todos, sin excepción, en algún momento de la carrera hemos querido tirar la toalla. Hemos dicho, no, esto me sobrepasa y ya no puedo, o sea, me voy, ¿verdad? Y gracias a Dios, yo creo que para todos los que estamos en esto, ha habido cerca un ángel que nos ha dicho, no hombre, mira, si échale un poquito más de fuerza, un poquito más de ganas y lo vas a lograr, o sea, y entonces uno saca un poquito de fuerzas de flaqueza, ¿verdad? De tripas corazón y sigue adelante y al final lo logra, ¿verdad? Esa misma sensación de haberlo logrado, después a uno le da también la idea o el sentimiento de que si ya pasé por todo eso, Correcto. ahora no hay nada que a mí me pueda. ¿Qué voy a retroceder? Uh-huh. No, de verdad, es admirable la labor que han hecho. Quiero agradecer la confianza. Tal vez en otra oportunidad podemos hablar con sus demás colegas, porque no tenía ni la más mínima idea que usted estaba como sí, vicepresidente del colegio médico y lo que ellos hacían. En mi mente, el colegio médico pues era una asociación donde muy jóvenes nos llevaban a las piñatas y a las cosas. Sí. Pero, no, o sea, el hecho de que no era algo político. Uh-huh. Pero entiendo lo que usted dice porque la iglesia no es ajena a eso. Cuando nosotros estábamos acá en la época de Arena, éramos Arena. Cuando llegó Arena y mi jefe era así súper de derecha, me decían, pero es que vos sos del frente. Ahora nos casan todos los días con el gobierno. O sea, es algo que ya lo sabemos, ¿verdad? Sí, yo creo que se da bastante en paralelo la actividad de la iglesia. Claro. La iglesia, los obispos, sí, los pastores, o sea, sí. Todo. Y de hecho, pues, de un tiempo acá, recuerdo yo que en bastantes actos y pre-campaña también. Pero ahí no solo eso, papá. Uh-huh. Ha habido un cambio. Porque lo que yo... Solo llevo 7 años acá, doctor. 7 años tratando de dirigir con todos mis amigos y colegas. Previo a los 7 años que yo tenía, aquí venían políticos literalmente y se pasaban al púlpito. Por lo que haya sido. Para decir lo bueno, lo malo, lo bueno. Yo lo haría con otra visión, ¿verdad? Uh-huh. Cuando llegamos a este lugar, yo dije, ¿saben qué? Vamos a cambiar eso. Porque nosotros no queremos edificar edificios, queremos edificar personas. Mi éxito es su éxito. Que el doctor Carlos Ramos Hines, cuando pase por aquí no tenga tráfico, ese es mi éxito. Que sus alumnos o tal vez el hijo de una colaboradora pueda estudiar en mi colegio becado, ese es mi éxito. Cambiamos eso. Guardamos distancia. Pero cuando nos invita Tribunal Supremo Electoral, de parte de Presidencia, de parte aún de donde no los invitaron a ustedes, a la Comisión Política. Ajá. Y nos dice, hey, venga a orar. Yo voy a orar. Miren, me vuelan duro. Uh-huh. Y yo esto lo tomé de un gran hombre de Dios que ya pasó a la presencia del Señor, se llamaba Billy Graham. Ah, sí, yo sé quién es. Y él decía, mira, si te van a dar 10 minutos de televisión y vas a poder mencionar el nombre de Jesús y presentarle a alguien esa alternativa, hacelo. A mí me encantó cuando le dije en el súper, hey, doctor, hagamos el programa. Bueno, y mi pensamiento sería, mira, si esto nos va a dar 1 hora de tele y vamos a hablar de buenos temas y puedo hablar de mi especialidad, hombre, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces cambiamos nuestra dinámica con los políticos.
Pero hay mucha gente muy astuta, aún dentro de los mismos predicadores y pastores, que son operadores políticos y nos meten en unos líos. Yo le voy a contar una historia. 2, 4 le podría contar, pero la peor de ellas. Miren que fulano quiere una entrevista, que no sé qué. Le digo, mira, nosotros no estamos trayendo políticos. No, pero es que mira, que venite, es que mira, yo lo disfruto, a mí me encanta conocerlos y no somos enemigos. Claro. Pero no todos mis hermanos entienden. Entonces dice, este todo está promoviendo, no, hombre, no es así. Bueno, espero que sea un buen sabor de boca hoy. Y no nos enganchan que venía don fulano y tal, y nosotros nos preparamos con todo porque nos había dicho que era otro personaje. Y a la hora de grabar, doctor, al abrir esa puerta, entró alguien que nosotros no estábamos esperando. ¿Y cómo suspendí el programa si él lo tenía enfrente? Con una agenda, con todo. ¿Y era en vivo en ese momento? Pues será que, pero ¿y cómo no lo paso? Sí, bueno, eso, sí, es cierto. Va, entonces voy al punto. Hay que entender que hoy este gremio de la medicina tiene un juramento hipocrático. Si nunca lo ha leído, léalo, es bien bonito y nos va a ayudar a entender cuál es la finalidad. Creo que habrán miles de pacientes suyos en 24 años en el Hospital Sacamil que lo han recordado y lo recordarán muy bien. Creo que sí, o sea, siempre hay gente, y esa es una de las cosas que personalmente trae más satisfacción. Claro. Cuando uno está por ahí de repente paradito y llega alguien y le dice, doctor, usted a mí me vio y usted Correcto. me salvó la vida. Correcto. Eso es No tiene tremendamente precio. satisfactorio, eso no tiene precio, la verdad. No Pero tiene doctor, precio. damos gracias por su vida. ¿Algún mensaje final para nuestros televidentes y los del podcast? Este es el momento. Quizás voy a aprovechar estos minutos para hablar de esto, porque si bien es cierto que el médico tiene este apostolado casi, pues, o sea, y la vocación de ser médico es la que nos mueve, nos impulsa, pero también los médicos necesitamos pagar facturas, Correcto. pagar escuelas, pagar Equipo, alimentación, vestido, equipo, etcétera. Entonces, sí, el paciente muchas veces, y sobre todo en seguro social o en salud pública, y esto, ¿dónde está su vocación? ¿Dónde está su juramento hipocrático? Así Y es. que Su llamamiento. ustedes son unos mercantilistas. A nosotros Entonces, dicen mercaderes de la fe. Así lo dicen. El mercader de la fe. Bueno, entonces sí es cierto, pues, que hay un grado de vocación que es innegable, pero también, o sea, cobrar por nuestros servicios no es un pecado. No es un pecado, Correcto. pues, ni es ser sinvergüenza, ni mercantilista, ni nada de eso. Correcto. Entonces, sí, o sea, ahora, el día que a mí, como médico, en el súper, no voy a decir marca, pero en el súper me digan, doctor, pase adelante y llévese todo lo que usted quiera. O que en la escuela me digan, sus hijos van a estudiar de gratis. O que me digan en los almacenes, Correcto. llévese la ropa que usted elija Sí. y no me cobre nada a nadie, ese día yo voy a trabajar también de gratis. ¿Verdad? Porque entonces no voy a necesitar. Este fue el consejo de hoy. Ajá. Gracias, mi doctor. Es el último mensaje. No, lo felicito y gracias por aceptar la invitación. Tal vez en una próxima hablemos en sí del colegio médico. Sería excelente. Sí, que la gente pueda conocer. Podríamos venir con el Por presidente, favor, sería que es un gusto. el doctor Solano. Por favor. Mis amigos y hermanos, ya lo escuchó usted de primera mano. Doctor Ramos Hines tiene una especialización en videolaparoscopía. Y ya ve cuántas cosas se pueden hacer con mayor sencillez ambulatoriamente. Él está en Ceciana, ahí están los números, lo va a ver en pantalla, búsquelo, llámelo. Siempre fue el más inteligente de la clase, se lo recomiendo yo. Yo tengo que cerrar el programa recordando lo que siempre decimos. A cualquier situación, Jesús es la solución. Hombre, pruebe a Jesús. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.